Manizales. Y hablábamos, y eso era lo que él me daba a entender. No, es que yo estoy ahí, yo siento que Dios como que si Dios no me escuchara, y yo ya me estoy cargando con Dios. Él lo decía literalmente. Él se estaba cargando con Dios. Y yo le decía, ¿tú lees la palabra? Me decía, claro que yo leo la palabra. Y le decía, ¿y cuánto de esa palabra, sí, tú la estás caminando y obedeciendo? Y ese es el problema en el pueblo de Dios. Que en el conflicto lanzamos son versículos aprendidos de memoria, pero el Logos no está formándose en nosotros. No son los versículos que lanzan, es el Logos, la vida, el verbo encarnado dentro de nosotros. Los demonios creen y tiemblan, dijo Santiago. ¿Se da cuenta? El enemigo solamente va a huir o a correr, no solo del que declara versículos, sino del que tiene el Logos dentro, la vida. ¿Sí me está entendiendo? O sea, Dios lo que nos está diciendo es que tenemos que ir mucho más allá. La otra palabra que se entiende como palabra es rema. Y el rema es la revelación que yo recibo de Dios en un momento específico, en la circunstancia que yo estoy viviendo. Pero el rema viene es por el Logos que yo vivo. Si el Logos es vivo dentro de mí, Dios lo que va a darte es una revelación de lo que Él desea ahí donde tú estás. Pero la pregunta es, ¿cuánta letra o cuántos Logos hay? Porque no hay rema sin logo. ¿Se da cuenta que Dios nos quiere llevar a nosotros en avance, subiendo, escalando? Pero tenemos que hacerlo de acuerdo al diseño, al molde. Porque esa es la vida de Jesús. Jesús como hombre no está declarando versículos solamente. En Mateo 4, ustedes se dieron cuenta que el Espíritu de Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo 40 días. Después de 40 días que había ayunado, sintió hambre. Y frente a el primer lance del enemigo, en la condición humana de Jesús, cuando tuvo hambre, el enemigo viene y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, entonces dile a estas piedras que se conviertan en ¿qué? En pan. Jesús dijo, está escrito, pero no le está mandando versículos. Jesús como hombre sabía qué es lo que se había determinado de Él, dentro de Él. Él lo dijo en Salmos y en Hebreos. Yo vengo, Padre, para hacer tu voluntad, de acuerdo a lo que está escrito, se ha escrito de parte mía. Jesús no estaba recitando versículos. Jesús cuando dijo está escrito, Jesús logró como hombre poder entender el corazón de su Padre referente a lo que estaba escrito de Él. Tenía seguridad, desde luego, como hombre, de la palabra que se le había encomendado dentro a Él. Por eso Jesús dijo, frente a esa prueba del enemigo, está escrito, pero no solamente un versículo recitó. Jesús como hombre pudo identificar la realidad, la profundidad de lo que el Padre había determinado para él como hombre en esa batalla y en esa tentación. No declaró versículos a la loca, sino que Jesús como hombre pudo decodificar la palabra viva que Dios hizo y le dio a él. No recite versículos. Usted tiene que entender que es el Logos que está dentro lo que va a hacer que el enemigo salga huyendo y corriendo. Usted no tiene que estar persiguiendo demonios.
Usted no tiene que estar detrás de demonios. Usted tiene que entender y comprender que la palabra de Dios está determinada dentro de usted y usted necesita caminar es ahí. Amén. Es qué palabra es la que tiene dentro. Como Jesús, como hombre, necesitamos es saber qué es lo que está escrito de nosotros ahí. El salmista lo declaró en el Salmo 139. Señor, tú eres maravilloso, tú eres grande. Antes de que tú me formaras, Señor, en el vientre de mi madre, tú escribiste cosas, Señor, para mí, y no van a faltar ninguna de ellas. Esa palabra es la que necesito tener dentro, para no estar detrás de demonios, sino detrás de aquel que dio su vida por mí y ser conformado a la imagen de Él. Dios nos está hablando algo especial. El salmista lo entendió en el Salmo 139. Señor, mi embrión vieron tus ojos y fueron escritas allí todas las cosas acerca de mí, sin faltar ninguna de ellas. Eso es lo que le quedó dentro a David. No versículos aprendidos. David logró, por el Espíritu, por la comunión que él empezó a desarrollar con Dios, logró entender de qué se trata el Logos, de qué se trata el Rema. No es recitar versículos, mis amados. No, el diablo no va a oír porque recitamos versículos. Las cosas no van a cambiar porque recitamos versículos. Yo necesito es entender como Jesús, como hombre, y como muchas personas lograron entender, es que dice esta palabra acerca de mí. ¿Qué dice esta palabra de mí? ¿Qué está escrito acá de mí? Porque si no, entonces nos volvemos es como agoreros. Ay, entonces, para el tiempo de la aflicción, salmos tal y tal. Para el tiempo de la escasez, entonces, no es lo que Dios quiere, no es la manera. Yo necesito saber es, dentro de mí, qué fue lo que el Padre plasmó en su palabra para mí. Y si yo logro entender eso, en el Espíritu, porque Él le puso espíritu al hombre para darle cabida al Espíritu de Él, al Espíritu de Dios. Si yo logro entender lo que el Padre ha hablado acerca de mí, le aseguro que usted no estaría detrás del diablo, sino detrás de aquel que lo anhela, que lo ama, que lo desea. Y en esto ha habido mucho conflicto. Y yo sé que el enemigo existe. Pero yo necesito es tener claridad que habló Dios de mí. Porque eso fue lo que el enemigo le dijo a Jesús como hombre. Si tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué le quiere colocar a él? Crear duda en lo que él es. ¿Qué habló Dios el Padre de él? ¿Qué dijo? Este es mi Hijo. ¿Y qué vino a decir el diablo? Si tú eres el Hijo. El enemigo quiere quitar eso del creyente. O sea, al enemigo no lo aterra que yo me aprenda la palabra de pe a pa. Al enemigo lo aterra es que yo sepa de tapa a tapa que dice el Señor de mí. Y si yo sé que lo que dice Dios de mí y creo lo que Dios dice de mí, lo creo. Usted imagínese cómo vamos a caminar nosotros acá. Imagínense en el momento de prueba y aflicción. Si yo creo ahí lo que Dios dijo de mí, ahí donde yo me encuentro. Entonces voy a caminar este camino, no porque me toca, ¿qué más hacemos? Sino porque lo disfruto y entiendo que para los que amamos a Dios, todas las cosas, personas y circunstancias nos van a ayudar para nuestro bien. ¿Sí estamos entendiéndose? Una
cosa es el logos, una cosa es el rema, pero hay otra palabra que es la que usted y yo necesitamos meternos en ella. Y la palabra también, para palabra, es grafos. Entonces, una cosa es el rema, otra cosa es el logos, el rema, pero otra cosa es el grafos. ¿Qué es el grafos? Grafos es lo que le decía ahora de Jesús en Mateo 4. Que Jesús no está recitando un versículo cuando dijo, este está escrito. Esa palabra está escrito, esa palabra escrito es grafos. Gloria al Señor por el logos. Gloria al Señor por el rema. Gloria a Dios por el grafos. El grafos es, ustedes, creo que esto que les voy a compartir, saben de qué se trata. Es como una impronta. ¿Sí? Es una impronta que tiene que quedar dentro de nosotros. Años atrás, y todavía hoy se sigue así, pero años atrás, había algo que se conoce como la tipografía. Y el tipógrafo lo que toma son tipos, ¿sí? Letras, lo que sea. Y a través de unas planchas metálicas, él las coloca allí. Aquí hay una plancha, donde lo que hace con la plancha es darle al tipo, ¿sí? Y vuelve y la saca, ¡pa! Y queda una impronta en eso. Escuche, una vez improntado, es imposible que se vuelva a corregir. Entonces, si yo entiendo lo que Dios ha hablado de mí, el grafos, y la palabra queda improntada ya, don Eliseo, es imposible que el diablo me venga a amargar la vida a mí. Es imposible. Yo sé lo que se escribió de mí. Yo sé lo que está escrito de mí. Y como sé lo que está escrito de mí, no le voy a echar cabeza al diablo. Porque lo que quiere el enemigo es que yo dude de lo que el Padre escribió acerca de mi vida. Y por eso uno anda con creyentes que unos días creen, pero otros días no. Que dudan. Uno se los encuentra. Que dicen que creen porque aprendieron un versículo, pero no han entendido el grafos, la palabra improntada que Dios desea que nosotros conozcamos. Porque esa le toca conocerla a usted y a mí. Yo puedo saber el logos que Dios te está dando, el rema que Dios te está dando, y tú conmigo. Pero el grafos es de cada uno poderlo entender de parte de Dios. Por eso Dios nos llama a la intimidad con Él, para yo saber qué es lo que el Padre declara de mi vida, quién soy yo en el corazón de mi Padre, en el momento y en la circunstancia que yo estoy viviendo. Yo necesito es oír del Padre, quién soy yo, Señor, qué está escrito de mí, para yo entender y pasar este desierto y esta circunstancia. Y el Señor dijo, recuerdo, porque a la propuesta del enemigo de que se convirtieran las piedras en pan durante 40 días de hambre, Él respondió lo que dentro de Él el Padre le graficó y nadie lo puede quitar. Él dijo, es que está escrito, grafos, esa palabra escrito ahí es grafos, no es logos ni rema, sino grafos. ¿Qué está graficado dentro de la humanidad de Jesús? Que no solo de pan el hombre vive. Por eso pasó el desierto con la frente arriba, gozoso y deleitándose en su Padre celestial. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Porque hay logos, porque hay rema. Pero
grapos necesitamos entenderlo cada uno delante de Dios. Vivirlo, vivirlo. Y yo no puedo vivir eso por ti, tú tienes que vivir. Tú tienes que experimentarlo, porque eso dice la palabra, sabemos. O sea, es algo que yo necesito saber, experimentarlo, vivenciarlo. Al diablo no le aterran los versículos que me aprendí. Al diablo le aterra. Es la palabra que él ya sabe, que yo ya conocí acerca de mí, está dentro. Porque mucha gente le dice, bueno, mire, que es que a uno nada le falta, y mire Señor, lo que dice es que el Salmo 23, es que el Señor es mi pastor y nada me faltará, y a mí me falta, yo estoy arrancado. Eso he escuchado. Hay gente que se congrega, levanta las manos para adorar al Señor. Entonces, tiene logos. No sé si remo, pero digamos que tiene remo. Pero lo que no tiene es la palabra improntada dentro de él. Una vez improntaban esas planchas, ya no se podía corregir. No se puede volver a corregir. Por eso, cuando usted lee un texto que está en Juan capítulo 19, cuando recuerden los ancianos que están allí con Jesús para la hora de ser crucificado, los altos funcionarios del templo fueron a decirle a Poncio Pilato, sí, nosotros queremos que quede escrito en la cruz, este dijo que este es el Hijo de Dios. Y Pilato dijo, había escrito en hebreo, en griego y en latín, Jesús de Nazaret, ¿rey de qué? De los judíos. Y Pilato dijo, lo que está escrito, escrito está. Se llama grafos. Cuando Dios le dice a Jeremías, capítulo 31, vayamos allá un momento. Por eso estas palabras muchas veces sí. A este tipo de palabras es que el enemigo viene a adormecerlo a uno. Es la batalla. Capítulo 31 de Jeremías. Mire lo que el Señor dice. Verso número 31 en adelante. 31 en adelante. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley, ¿en dónde? Y las grafos, esa es la palabra. ¿Dónde las va a graficar? ¿En dónde? En el corazón. No las grafica en la mente. No las grafica en el cuerpo. Las grafica en el corazón. En tu parte espiritual, porque el espíritu del hombre fue diseñado por Dios para darle lugar y cabida al espíritu de él. Y entonces dice, verso 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y las graficaré, grafos en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y como yo tengo la palabra graficada de Dios, ya sé quién soy yo en el Señor, que habló Dios de mí. Entonces no necesito que otro me enseñe a mí lo que Dios dijo de mí. Y es lo que el Señor dice, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos
y no me acordaré más de su pecado. La palabra necesita ser puesta ahí adentro. De resto, el enemigo nos va a dar palo. Usted puede tener una palabra revelada y ser una persona amargada. Usted puede tener una palabra revelada y seguir haciendo las mismas cosas. Pero cuando la palabra de Dios es graficada, es imposible volver a corregirla. Puede que las versiones cambien, puede que coloquen versiones, pero el diseño y el propósito no son alterados ni cambiados. Eso es una gran verdad. Lo que necesitamos es eso, mis amados lindos de Dios. Eso es lo que Dios quiere. ¿Dónde quiere Dios graficar la palabra en nosotros? Cuando estamos haciendo esos momentos. Porque Dios lo que hace es revelar una palabra. Pero para que la grafique, tiene que ser cada uno de nosotros con Él. Dios nos da luz de la palabra, revelación de la palabra. Yo puedo tener revelación de la palabra y comportarme como cualquiera por ahí. Pero cuando la palabra es graficada, Jesús no vendió como hombre sus principios. Y por eso la palabra tiene que ser graficada para uno no vender sus principios. Tiene que ser graficada para que cuando lleguen ahora los familiares en diciembre, los cristianos no se aparten. Tiene que ser graficada dentro de nosotros para que cuando lleguen los familiares ahora, no mengue la asistencia en la congregación. No podemos vender nuestros principios, pero eso tiene que ser puesto dentro de nosotros. Grafos. ¿A qué imagen nos quiere conformar Dios el Padre? A la imagen de su Hijo. ¿Qué hizo su Hijo? Modeló a su Padre. La palabra que el Padre habló de Él, Jesús dijo: yo vengo para hacer acá en la tierra lo que está escrito de mí, como en el rollo está escrito de mí, como está graficado. Y si el molde es Cristo, entonces la pregunta es: ¿cómo estamos viviendo nosotros? Al diablo no le altera los versículos de memoria que yo me sé. A las circunstancias adversas no le sorprenden los versículos que yo me sé. El diablo le habló con la palabra a Jesús en el pináculo. ¿Sí recuerdan? Bueno, fíjate si tú eres el Hijo de Dios, porque está escrito. Qué tan tremendo. El diablo siempre va a querer es colocarle duda a usted, no en el logos ni en la revelación, sino en lo que de usted el Padre determinó. Le decíamos a los hombres, o Dios nos decía a los hombres en el retiro, hablando en Jeremías también, 29:13, el Señor dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien, de paz, para darles el fin que ustedes esperan. Si eso está graficado dentro de mí, de que Dios, que ha dicho Dios de mí, ha dicho de que piensa bien de mí, tiene que ser graficado. Entonces, si Dios piensa bien de mí, ¿por qué me amarga lo que otro piense de mí? ¿Y por qué yo mismo pienso mal de mí? Tiene la revelación del versículo, tiene el logos del versículo, pero no es graficado. Por eso se vive amargado. Por eso creen, cuando hay un grupo de personas que están hablando, creen que están hablando de usted y se amarga la vida por eso. Creen que están diciendo cosas de usted, amargado, amargada. Tiene logos, tiene revelación. Necesita que esta palabra sea graficada. Y así estuvieran hablando de usted, sigo adelante, porque mi propósito es ser conformado a la imagen de aquel que me formó.
a la imagen de aquel que me creó y disfruto nuestra vida. Pero hermano, gente en el pueblo de Dios, a estas alturas todavía con tantos cachivaches, como revela otra versión, la nueva versión internacional. Es tiempo de ir creciendo, de ir madurando en el Señor. Es tiempo de ir avanzando. Y todo lo que tú has vivido durante toda esta semana, en el área que sea, en la manera que haya sido. No, fue que esta semana yo me salí de casillas, esto y lo otro. Todo va a ser para tu bien si tú entiendes, si no te desprendes, si no sueltas lo que Dios quiere con tu vida. Todo eso Dios te lo permitió a ti y a mí para mostrarte que somos frágiles, que somos débiles, que lo necesitamos a Él, que no solamente el Logos y el Rema, sino que Él grafique su palabra dentro de nosotros, para nosotros poder caminar en esta tierra como Dios desea que caminemos, de acuerdo al molde. ¿A quién? A Jesús. ¿Y sabe qué tenía Jesús como hombre? La palabra graficada. Por eso Jesús no hacía lo que a él le parecía. Por eso Jesús no decía lo que él quería. Jesús hacía lo que el Padre le graficó. Jesús hablaba lo que el Padre le graficó. Lo que tú y yo hacemos y decimos fue por eso. La decisión que tomas porque el Padre la graficó. Dios el Padre no mira otra cosa sino el modelo de su Hijo Jesús en nosotros. Por eso, mis amados, no podemos contentarnos solamente con las reuniones los domingos y los miércoles. Necesitamos darlo todo allí. Aquí Dios nos da Logos y nos da Rema, pero para que la palabra sea graficada, tú vas a tener que tomar una decisión en tu vida. No la puedo graficar yo, ni tú me la puedes graficar a mí. A solas con el Señor, a solas con Él. ¿Qué dices tú de mí en tu palabra? Y cuando yo lo escucho de Dios, cuando yo lo oigo de Él, es diferente. Hay un molde, hay un modelo así. Y ese molde es Jesucristo, nuestro Señor. Y ahí es donde todos tenemos que estar. Todos. Nos falta mucho, pero gloria a Dios que ha tenido misericordia de nosotros. Por eso no me puedo ofrecer. Gloria a Dios porque Dios te dio una revelación. Gloria a Dios porque Dios te dio una revelación. Gloria a Dios porque te ha dado entendimiento de la palabra. Gloria a Dios. Pero si esta palabra no es graficada, no hay nada. Por eso, mis amados, se da cuenta que Dios nos estremece para quitar de nosotros lo que no es de su Hijo y para graficarlo a Él. Si Dios piensa bien de ti, ¿por qué vives tan amargado y tan amargado? ¿Por qué te acongojas? Eso tiene que ser gráfico. Y de eso se trata este camino. Entonces Romanos 8, 28 y 29 empieza a cobrar vida nuevamente. Sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas le van a ayudar para bien. ¿Sabe por qué? Porque si lo entiendo como el Señor nos lo está dando, ahí en esas cosas todas, Él va a improntar su palabra dentro de nosotros. Usted ve el libro de Apocalipsis que habla de un sello y le puso un nombre y lo marcó, porque la bestia también va a marcar. El problema del enemigo
con nosotros es cuando Él vea y perciba que esta palabra está siendo graficada. Como le sucedió a Martín Lutero en la Reforma. Él cuenta un testimonio donde ya ha tenido esa relación con el Señor, ese encuentro con Jesús. Entonces él tiene una experiencia donde el diablo, por una noche, se le presenta a él y le saca un pergamino y le tira todo ese rollo. Se lo tira y le empieza a leer en la cara a Martín Lutero, enrollándolo, diciéndolo: Martín Lutero, tú eres esto, todo, tú eres un degenerado, tú eres aquello, hasta que enrolla todo, hasta que quiere terminar el pergamino. Entonces Martín Lutero le dice el testimonio: ah, sí, sí, pero hay algo que yo tengo graficado dentro de mí, diablo. Y le dijo al enemigo: ¿qué es? Que Jesús derramó toda su sangre y que ella tiene una virtud y que es para mi vida. Cuando el diablo se da cuenta que no escucha un versículo solamente, dijo: este hombre la tiene clara. ¿Sabe qué hizo con el pergamino? Volvió y lo enrolló y se tuvo que ir. ¿Cuántos todavía le están escuchando al diablo la lectura del pergamino? ¿Quieren que le diga a la iglesia? Muchos a veces. Por eso no pueden disfrutar de este andar, de este caminar. Por eso ven esto tan lejano. El Señor dijo: no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán. ¿Qué desea Dios? Que todos le conozcamos a Él. Pero necesitamos ir mucho, hermano. Tenemos que dar mucho. Estamos muy cómodos. Tenemos que darlo todo. Se da pena. Porque el enemigo, ¿sabe qué es lo que está haciendo el enemigo? Y a varias personas les envié un video en estos días. El enemigo lo que está haciendo es entreteniendo a la iglesia. La está entreteniendo. No, yo leí todo el día, leí la palabra. Gloria al Señor. ¿Cuánto quedó graficado? No se deje entretener. El enemigo sabe que si nos entretiene, no se dejen entretener, no nos dejemos entretener. Hay mucha entretención. Mucha. Esto es un llamado glorioso, es un propósito. Conforme al propósito eterno en Cristo Jesús.